Hola a todas y a todos, mi nombre es Max Ropet y junto a Antonio Rodríguez estamos desarrollando el proyecto Creando Comunidad. Hoy día queremos compartir junto a ustedes una temática muy interesante que es el tema de las necesidades humanas. Es un tema que trabajamos ya en un taller junto a los profesores de la Escuela de Talentos y que queremos compartir ahora con la comunidad andacoyina. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también. Quería preguntarte, Antonio, para comenzar, nosotros ya hicimos un taller sobre necesidades humanas. Quería preguntarte cuál había sido tu aprendizaje en ese taller, antes de que introduzcamos el tema. Sí, a mí siempre me interesaba el tema de las necesidades y en algún minuto yo pensaba que las necesidades eran tres, que era eh, pan, techo y abrigo. Esas eran como y que todo el resto era campo no necesario, digamos. Pero sin embargo, aprendí que hay más necesidades, que las necesidades también tienen una conexión con la evolución y con la mirada que tenemos del ser humano, ¿no? Eh, Tal vez las tres necesidades que te nombré son en un nivel bastante básico, entonces yo aprendí que nosotros tenemos que mirar un poquito más allá como seres humanos, nuestra evolución. Hay necesidades muy importantes y que además tienen una repercusión, por ejemplo, en el área de la economía, de la política y del desarrollo de las comunidades y de nuestro propio desarrollo como personas. Así que es muy interesante el tema. Eh, Yo creo que a mí cuando me encontré con la perspectiva de las necesidades humanas, también me pasó algo muy parecido de lo que te pasó a ti, que es eh, encontrarse con esta percepción, con esta perspectiva de que no solamente es el techo, el abrigo y el alimento las necesidades del ser humano. Esta teoría la desarrolló un chileno, un economista chileno que se llama Manfred Max Neef, que falleció hace 1 o 2 años. Él vivía en Valdivia. Y lo que él señala es que las necesidades no se tienen que ver solamente como carencia, que es cuando pensamos en el techo, en la comida y en el abrigo, que es, si no tengo eso resuelto, probablemente no pueda vivir, sino que él considera que las necesidades humanas son potencialidades también. Y él encuentra que las necesidades humanas son las mismas para todos los seres humanos y en todas las culturas. Entonces ahí tiene una propuesta súper interesante. Él dice, si es que las economías y los proyectos políticos y sociales se centran en satisfacer las necesidades humanas, vamos a tener un verdadero desarrollo, un desarrollo que apunta a las personas y no a los objetos. Y ahí él hace esta identificación de 9 necesidades básicas, donde obviamente que están las que todos conocemos, que son la subsistencia, la protección, que son las que normalmente conocemos y sobre las que conversamos, pero que también está la afectividad, está el entendimiento, la participación, la identidad, la libertad, la creatividad y el ocio. Entonces ahí, si te fijas, hay necesidades que tienen que ver con esto de tener una carencia, algo que hay que completar, pero también hay otras necesidades que tienen que ver con potenciales humanos, que si los desarrollamos, estamos como íntegramente siendo seres humanos. entonces, como para definir, podríamos definir un poco qué es una necesidad o qué son las necesidades, digamos, con la mirada que da Max Neef. Sí, Max Neef identifica, señala que hay 9 aspectos del ser humano que prácticamente no cambian a lo largo de la historia del ser humano, es decir, una cultura que vivió hace 4.000 años y respecto, en comparación con nosotros, personas que viven en lugares urbanos, en la modernidad, con televisor, con celular, etcétera, vamos a tener, si ponemos a una persona de esa cultura y una persona de nuestra cultura, van a tener exactamente las mismas necesidades. Esto es, van a tener que realizar los mismos aspectos humanos para poder Ah, tener una existencia completa. No para subsistir, no para mantenerse con vida como ser vivo, sino que para que todo el potencial humano sea realizado de manera completa. Y lo ujú. interesante es eso, que
eso nos hace ponernos a todas las personas de las distintas culturas y los distintos países en el mismo lugar. Podemos pertenecer a culturas diferentes, tener visiones de mundo distintos, pero en el fondo necesitamos lo mismo para realizarlo. Y ahí cada cultura va a elegir las maneras que le hagan más sentido. Entonces las necesidades vendrían a ser algo transversal, unas potencialidades que nos permitirían no solo subsistir, sino que desarrollarnos en nuestro máximo potencial como humanos. Exactamente, exactamente. Y por eso Max Neff lo pone como la base del desarrollo. Si queremos, porque se habla de desarrollo, todos los sectores políticos, sociales hablan de desarrollo, pero es un concepto bien ambiguo que cabe muchas cosas dentro. Y Max Neff dice, no, vamos a darle un contenido bien concreto. El foco del desarrollo son las necesidades humanas. Ahí nos encontramos todos los seres humanos y ahí tenemos la posibilidad de realizarnos todos los seres humanos. Y ahí nos encontramos en tanto iguales. Y no, ponemos el foco en lo que nos une y no en lo que nos separa, que serían los focos ideológicos de distintas religiones o sectores políticos que buscan separar a las personas. Aquí, si yo reconozco cuáles son mis necesidades y sé que las tuyas son las mismas, entonces es más fácil tender un puente para encontrar una realización que sea para ti y para mí. No hay diferencias en esa teoría. Y eso es lo que yo encuentro que es lo que hace falta hoy día en una mirada de mundo más de separación. Claro, que tú y yo somos iguales en eso, por lo tanto, no es que tú necesites unas cosas y yo necesito otras, sino que necesitamos lo mismo, y eso nos hace ser, digamos, nos vincula, nos ayuda a entendernos y también a crear el mundo que va a ir satisfaciendo esas necesidades, pues, a crear los medios para satisfacerlas, ¿cierto? Exactamente, es una teoría que critica bastante fuertemente a la sociedad en la que vivimos, porque justamente hoy en día el foco no son las necesidades de las personas, sino que la creatividad del capital, de los emprendimientos, de generar de que esta economía que se ha creado funcione y siga creciendo, pero no necesariamente que las necesidades humanas se satisfagan, entonces se realicen, dice Max Neff. Entonces, al mismo tiempo que es una teoría, es un instrumento para que podamos analizar nuestra realidad concretamente en la práctica y ver de qué manera las cosas que nuestra economía nos propone, por ejemplo, nos sirven realmente para satisfacer nuestras necesidades o para realizar nuestras necesidades, o en la medida que yo estoy tomando uno de estos elementos de la economía, alguna necesidad mía o de otras personas se está viendo perjudicada. Entonces, es una forma para repensarnos cómo estamos satisfaciendo y realizando nuestras necesidades y si eso no está teniendo efectos negativos en las necesidades de otros, por ejemplo. Uh-huh. Sí, a ver esto así como en la globalidad, en la sociedad que hemos creado, a la mirada de Max Neff, la economía que tenemos no estaría como, o sea, no está apuntada para satisfacer las necesidades humanas, sino que es en sí para defender el capital, para otras cosas, no para satisfacer las necesidades. A lo mejor marginalmente sus efectos satisfacen algunas necesidades, pero no es su centro, digamos, no apunta para allá. Exactamente. El foco en nuestra economía no está puesto en las necesidades, sino que está puesto en la agregación de valor en la economía, que es un juego que podría ser de otra manera, porque ya han existido muchas formas de economía, que es una forma de realizar las necesidades, pero particularmente, esto no lo dice él, pero se puede interpretar de su teoría, de sus textos, esta forma específica de economía que hemos elegido, o que algunos han elegido y que estamos viviendo hoy en día, tiene efectos nocivos en muchas de nuestras necesidades, porque quizás si bien se crea, hay más facilidades, por ejemplo, para acceder al pan, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, que en otra época, donde escaseaba el pan, en nuestra época sigue habiendo mucha hambre en una gran población del mundo, pero además de eso, quizás esa forma de producir el pan está generando problemas de protección en un país o está generando problemas de participación porque se están tomando decisiones arbitrarias en un país para cultivar el trigo de una manera que la gente no está de acuerdo, por ejemplo, con los cultivos transgénicos.
En fin, está todo involucrado detrás. No es solamente, no se puede pensar que si tenemos alimento estamos vivos y con eso están nuestras necesidades resueltas. Tenemos que ver cómo están todas las necesidades como en conjunto. Tenemos que ver si nuestra libertad está siendo realizada, nuestra participación, Perfecto. nuestro entendimiento. En armonía todas. Mira, Todas me gustaría leerlas de nuevo como para que la gente que está escuchando esta cápsula pudiera ir revisándolo a lo mejor en sí mismo, en su vida, en su comunidad, para después hablar por qué es importante para nosotros, digamos, aterrizarlo, no solo algo global, ¿cierto? Max Neef habla de las necesidades de subsistencia, ¿cierto? Que habla, ya digamos que son las más básicas, de protección, de afecto, ¿cierto? De entendimiento. Esto quiere decir lo que sabemos, ¿no? El saber. Claro, nosotros usualmente diríamos, en el contexto actual chileno, diríamos la educación, el derecho a la Ya, educación. Pero ya. Max Smith va a decir, la educación no es la necesidad es el entendimiento, y la educación es la forma, el satisfactor, El la forma que satisfactor. nuestra sociedad está escogiendo, una de las formas que escoge para realizar esa necesidad. Y ahí Okay. están las escuelas, están los centros de estudio, los centros de formación, pero podría ser de otra manera. El conocimiento, esa necesidad de entendimiento, podría ser en grupos de conversación, por ejemplo, estudiar en la plaza, en fin. La educación formal, como la entendemos nosotros, es un satisfactor de una necesidad de entendimiento. De entendimiento, ya. Otra necesidad que menciona es la participación, ¿eh? El ocio, la creatividad, la identidad, eso, sentirme parte de algo, de algún pueblo, de algún grupo humano, ¿no? Y la necesidad de la libertad. Son 9, cada una es un mundo. Es interesante, no tenemos tiempo para analizarla una por una, pero echándole esta rápida mirada, vemos que, claro, es como muy integral. Cada una de ellas forma un conjunto que permite que nos desarrollemos y expresemos todo lo que el ser humano eh, tiene, digamos. ¿Por qué sería importante, por ejemplo, para una comunidad analizar esto y ver si estas necesidades están satisfechas o no en la comunidad? Sí, nosotros, bueno, en el proyecto Creando Comunidad hicimos el ejercicio de analizarlo primero a nivel individual, ¿no es cierto? Max Neef hace la propuesta inversa, él propone mirarlo por territorios, por comunidades. La técnica que él tenía de trabajo, que todavía la desarrollan, sobre todo en el sur, sus estudiantes, la gente que sigue trabajando esa teoría, es ir a los territorios y que la propia gente de una comunidad analice cómo está cada una de las necesidades en su territorio, en su comunidad. Y puede analizar qué cosas están, qué factores están permitiendo realizar las necesidades, qué factores están dificultando que esas necesidades se realicen y de qué manera ellos pueden cambiar esos satisfactores. Entonces, es una herramienta, esta mirada de las necesidades, yo lo considero una herramienta tanto de autoconocimiento, para que uno personalmente pueda ver, evaluarse en su vida, cómo estoy, que fue el ejercicio que hicimos, ¿no es cierto?, en el taller Creando Comunidad, cómo estoy yo respecto de mis afectos, cómo estoy yo respecto de mi participación, de mi entendimiento, quizá me estoy preocupando mucho de la subsistencia, pero no le estoy dando tiempo al ocio, ¿no es cierto? Ya, es una manera de calibrar un poco si mis dimensiones de ser humano las estoy realizando o no, y también para ver en qué medida la sociedad en la que participo me está ayudando, me está impidiendo realizar estas necesidades, y ahí lo que viene, creo yo, muy acorde con nuestros tiempos, esta necesidad de la participación, que es una potencialidad, que es que queremos reunirnos para conversar de nuestras necesidades y para poder realizarlas juntos de una mejor manera, porque las necesidades no se realizan individualmente solamente, sino que también en una escala global. Entonces, pensando en nuevos proyectos comunitarios que quieran ser más participativos, que quieran cuidar de la Tierra, de nuestro planeta, que quieran cuidar de las relaciones entre los seres humanos, que quieran cuidar de cada individuo, esta teoría nos viene muy bien
para poder enfocarnos, para poder abrirnos la conversación y ver qué tenemos en nuestra comunidad que no está siendo realizado, dónde tenemos que poner la atención. Este proyecto concreto, por ejemplo, que nos viene a ofrecer el gobierno, que nos viene a ofrecer esta empresa, ¿de qué manera qué necesidades realiza realmente y cuáles otras quizás está interfiriendo, dificultando? Porque quizás nos pueden decir, esto les va a hacer muy bien para su entendimiento, para su salud, por ejemplo, o para su protección, pero quizás no mejora nuestra capacidad de entender o de participar, de hacernos cargos de nuestros procesos de desarrollo. Entonces es como un cristal para poder observar cualquier política de desarrollo, tanto pública como privada. Es una manera integral de ver cualquier proyecto que afecte a una comunidad. Ese es como el gran potencial que tiene. Claro, fantástico. En realidad a mí me pasó que cuando analizamos esto en forma individual, nosotros hicimos el ejercicio de ponerle nota a cada una de estas necesidades, cómo estaban satisfechas en mi vida. Entonces fuimos poniéndole nota y, por ejemplo, a mí me salió en la necesidad de protección la más baja nota. Y analizando esa necesidad, por ejemplo, tenía que ver con si yo me sentía protegido, no sé, por las autoridades, si tenía un buen sistema de salud, si tenía una cobertura, no sé, seguro. Y en realidad esas cosas yo no las tengo, no siento que pueda tener buen acceso a la salud, no siento en este momento, digamos, yo considero que todo el tema de las ISAPRES, FONASAs, y hospitales, consultorios, salud pública, en realidad, que es lo que yo pudiera acceder ahora, no tengo una buena percepción de ella. O sea, cada vez que me ha tocado ir, no he tenido una buena experiencia ni he tenido una buena resolución de los problemas. Entonces, por ejemplo, ahí yo me puse la más baja nota. Y la más alta, te voy a decir, la más alta yo la sentí en el tema del afecto, que sentí que en este momento de mi vida eh, tengo personas muy queridas, hay una fluidez en el tema de los afectos, de hecho, como que una de las principales formas de relacionarme es a través de los afectos en este momento de mi vida. Entonces consideré que esa era mi nota más alta. Y muy interesante ver cómo yo, por ejemplo, con las necesidades que las tengo más satisfechas, las puedo ir usando como para equilibrar las otras, por ejemplo. Entonces, y las que tengo más bajas, ir tratando de aumentarlas de manera personal. Y yo creo que también en la comunidad, ver eso también es interesante porque yo creo que el hacernos cargo de nuestras propias necesidades es muy importante, independientemente porque hay satisfactores que nos da el aparato gubernamental, el Estado, el país donde nacimos, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que, o sea, hay otro plano que también es personal, ¿cierto? Y eso tiene que tiene que tener como un juego, como un equilibrio. Y interesante lo que dices tú, porque si no reconocemos eso, no vamos a saber eh, tomar decisiones, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, a nivel más comunitario. Por eso es interesante este tema, irlo planteando en todas estas dimensiones. Y eso es como el análisis que hago yo. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que ese es el desafío, es poder estar. Por eso yo veo aquí como dos dimensiones en conjunta, la dimensión del autoconocimiento y la dimensión del desarrollo comunitario, del desarrollo personal y el desarrollo comunitario juntas, porque nos hace estar atentos personalmente a ver qué estamos haciendo nosotros por nosotros mismos, hasta qué punto estamos nosotros cuidándonos en cosas que sí podemos hacer, porque por ejemplo en la necesidad de subsistencia quizás podemos preocuparnos de cómo nos estamos alimentando, podemos poner la atención, por ejemplo, en tomar más agua y menos bebidas, por dar un ejemplo así muy básico, de cosas que están en nuestras manos y que muchas veces no hacemos, y muchas veces ponemos la atención solamente afuera, y echarle la culpa al gobierno, a las empresas, de que nos están impidiendo realizar alguna necesidad, que es totalmente legítimo y que también hay que poner la atención en eso, Y que es así pero también, o sea, es es así. necesario
es necesario que veamos las dos partes, hacernos responsables de lo que está en nuestras manos y también producir cambios en lo personal, y simultáneamente juntarnos con otros para ver cómo hacemos los cambios sociales en cada territorio, porque las necesidades de cada territorio son las mismas, todas las personas están en un mismo esquema que pueden articular sus necesidades de una manera más coherente. Y una cosa muy interesante que dice Max Neff es que las políticas de desarrollo que debería desarrollar un Estado deberían ser de carácter endógeno, o lo que deberían buscar es que los grupos de personas cada vez tengan más herramientas para realizar sus necesidades y dependan menos de instituciones para realizar sus necesidades. Entonces, por ejemplo, el proyecto de la Escuela de Talentos Andacolino es un proyecto comunitario donde la necesidad de entendimiento, de participación, de creatividad, de libertad, de ocio, mira todas las necesidades que se realizan ahí, se organiza desde la propia gente. Y ahí no estamos dependiendo de que venga alguien de afuera a decirnos para poder realizar estas necesidades. Entonces ese es un proyecto endógeno que realiza varias necesidades al mismo tiempo. Ese sería un ejemplo de un proyecto de desarrollo a escala humana de satisfacción de necesidades. Y eso, así como ese, se pueden hacer muchos más proyectos y son necesarios muchos más proyectos en todos los territorios. Claro. Claro, yo siempre he pensado que muchas veces, no sé, en países como Chile, muchas cosas funcionan con financiamiento, con proyectos, con postular. ¿Y qué pasa cuando no te ganas el proyecto? Cuando no te ganas el proyecto, entonces no puedes hacerlo. O sí puedes hacer algo igual. O sea, eh, siento que es interesante ver también el tema de la dependencia de eso, ¿no? De cómo tomamos en nuestras manos, también en lo que podamos, obviamente, en lo que está a nuestro alcance, pero más aún cuando estamos con otros, porque cuando estamos con otros tenemos más capacidad, más poder, pero no hacernos dependientes de que venga siempre el satisfactor desde afuera, sino que generemos la fuerza suficiente para que en nuestra vida podamos satisfacer estas necesidades y también las podamos compartir con el resto de la comunidad, para que la comunidad también se haga cargo de satisfacerla y de participar sobre todo para que transformemos los aparatos estatales, pero desde es como un de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, una interrelación, digamos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo, cada vez hay más signos y hay más gente que escribe respecto de eso. Como que se va acabando el tiempo, entre comillas, porque estamos agotando los recursos del planeta, seguimos en un modelo económico extractivista, destructivo del planeta Tierra que nos sustenta. Cada vez más necesario retomar esta visión de los proyectos endógenos, que no dependamos de mega instituciones centralizadas, lejanas a nuestro propio territorio, y que vayamos construyendo algo con nuestros propios recursos, independientemente que podamos recibir ayudas, contar con ayudas y que son muy bienvenidas. Lo que quiero decir es que ya no podemos quedarnos en la excusa de que no nos ayudan o de que tenemos que hacerlo sí o sí porque nuestra subsistencia de aquí en adelante va a depender de eso, porque la situación del cambio climático, de los cambios sociales, etcétera, se va a poner más exigente. No parece que vengan tiempos más tranquilos, sino que tiempos de cambios que van a ser más exigentes, y a la medida que nos organicemos comunitariamente y nos veamos y veamos lo que tenemos en común, que son nuestras necesidades, vamos a poder dar pasos adelante. Así es. Bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando, redondeando. Yo creo que el tema de las necesidades nos proporciona un buen cristal con el cual mirar la realidad social y personal. Creo que es un tema demasiado importante que nos posibilita, por ejemplo, avanzar hacia resolver los temas como de desigualdad, que es, cierto, es uno de los principales temas a nivel mundial, porque nos propone una mirada más igualitaria, más de hacernos cargo, ir superando esos temas que son los que más nos apremian en estos momentos como especie, digamos, como seres humanos.
me parece súper bueno, Max, te agradezco por haber mostrado estas necesidades, y yo conocía a Max Niff, pero no había, digamos, encontrado esta información, así que está súper buena, y espero que les haya servido a la gente que pueda escuchar esta cápsula, y eso por mi parte. Eso, Antonio, también agradecerte a ti. Creo que estas conversaciones para mí resultan muy motivantes porque me hacen tomar conciencia de dónde quiero poner la atención y de cómo quiero, cómo mi realización personal me hace consciente, está vinculada a la realización de las otras personas con las que comparto mi vida. Que dejar de pensar en esta realización personal individual, de un esfuerzo individual donde tú consigues tus fines, sino que cada día queda más claro que nos realizamos en la medida que nos realizamos juntos, y ya no tenemos que Claro. pensar en términos de tú y yo por separado, sino que tenemos que cultivar el nosotros. Y eso, las necesidades, un cristal más, como tú decías, un enfoque más para caminar en esta dirección, de que veamos que tenemos que caminar juntos porque no hay otro camino posible para realizarnos como seres humanos. Y nos sirve para ver que tenemos muchas más cosas en común que lo que nos diferencia al final. Y que ese es como el mensaje que hay detrás. Exactamente. Así que eso, seguir en ese camino de reflexión, de compartir, de pensar juntos y de poder juntarse a pensar nuestra vida comunitaria. Perfecto, nos despedimos entonces hasta otra cápsula. Chao, chao, gracias. Adiós.